buenas tardes y bienvenidos a De Todo Un Poco, el podcast en el cual vos y yo aprendemos simultáneamente. Esta semana hemos estado abarcando épocas históricas. El día de hoy toca barroco y para eso tenemos a dos invitadas muy especiales. A las especialistas en historia, Tatiana Molinuevo y Milagros Yarur. Bueno, chicas, ¿se animan a presentarse y contar un poquito? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Molinuevo. Y yo soy Milagros Yarur. Bueno, empezando por el barroco, es un movimiento cultural y artístico que surgió en el siglo XVIII y se caracteriza por un estilo recargado, dinámico y emocionalmente intenso. Nació en Italia y pronto se expandió por toda Europa y América. Exacto, es importante destacar que el barroco tuvo un contexto histórico específico, crisis religiosa, política y social. La Iglesia Católica promovió el arte barroco como herramienta de la Contrarreforma, buscando contrarrestar la Reforma protestante mediante el uso de la emoción y el dramatismo en sus obras para reforzar la fe católica. ¡Qué interesante! Y eso explica el enfoque religioso de muchas de sus obras. Pero además de su función religiosa, ¿qué otras características visuales destacan el arte barroco? Justamente, Ana, el barroco es conocido por su excesiva ornamentación, el uso de curvas y detalles complejos y un claro gusto por el dramatismo, algo que se consigue gracias al claroscuro. ¿Y a qué te referís con el claroscuro, que no me queda muy claro? Es el contraste fuerte entre luz y sombras. Este efecto da profundidad a las escenas y potencia la emoción en los personajes. También es un estilo que se centra en el movimiento y el dinamismo. Podemos verlo en las esculturas de Bernini, como el Éxtasis de Santa Teresa, que parece capturar una escena en plena acción. Todo esto refleja una tensión intensa que representa la crisis de la época. He escuchado que el barroco tuvo un gran impacto en la literatura, ¿es así? ¿Podrían darme algún ejemplo de cómo se reflejan esas características en las letras? O sea, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que un texto es barroco? Claro, en la literatura barroca vemos complejidad y ornamentación en el lenguaje. En España, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo son dos exponentes de distintos estilos. Góngora usa el culteranismo, un estilo rico en metáforas y cultismos, mientras que Quevedo representa el conceptismo con juegos de palabras y un estilo más conciso, pero igualmente profundo. Por otro lado, en América Latina, Sor Juana Inés de la Cruz es una figura destacada del barroco. Ella combinó la devoción religiosa con una profunda erudición y en sus obras, al igual que en la poesía de Góngora y Quevedo, podemos ver esa tensión y reflexión características del barroco. ¡Qué tremendo! Ahora, me acuerdo de un concepto llamado memento mori. Entiendo que se trata de un recordatorio de la muerte. Pero, ¿cómo se relaciona el barroco? ¿Y de qué se trata realmente? Buena pregunta. El memento mori, que significa recuerda que vas a morir, es un tema recurrente en el barroco y refuerza esa idea de reflexión sobre la mortalidad y lo efímero de la vida. En el arte barroco vemos este concepto a través de elementos como calaveras, relojes de arena, flores marchitas, que simbolizan la fragilidad de la existencia. Un ejemplo claro del memento mori en la literatura se encuentra en la obra llamada Hamlet de Shakespeare. En la escena del cementerio, Hamlet reflexiona sobre la muerte al sostener la calavera del von Schorrick. Esto le recuerda que todos, sin importar el estatus, compartimos el mismo destino final. ¡Qué interesante! Bueno, acá me llegaron unas preguntas en respecto a cómo se puede relacionar el memento mori con el texto de Don Quijote. Bueno, en Don Quijote Cervantes sugiere la mortalidad desde el comienzo, describiendo a un hidalgo envejecido, y al final Don Quijote acepta su mortalidad y se despide de su ideal caballeresco. Una vez que recuperó la cordura, asume su identidad como Alonso Quijano y se prepara para la muerte, transmitiendo la aceptación de la muerte como parte de la vida. Es sorprendente cómo el barroco nos invita a enfrentar nuestra mortalidad de una manera tan honesta y dramática, ¿no? ¿Creen que el memento mori tiene alguna vigencia en la actualidad? Y si es así, ¿dónde se puede ver? Sin dudas. Hoy en día el memento mori sigue siendo un recordatorio de la fugacidad de la vida y de la importancia de vivir con el propósito. Invita a la reflexión. Podemos verlo como un llamado a vivir plenamente o, como dicen, aprovechar cada día, ya que al final todos compartimos el mismo destino. Esperá, y ese es un concepto bastante parecido al de Carpe Diem, ¿no? Sí, claro, es el mismo. Así es, Ana. El memento mori en el barroco no busca infundir miedo, sino inspirar una vida consciente. Nos recuerda que cada momento cuenta, un mensaje que sigue resonando con fuerza. Bueno, muchísimas gracias a ambas y creo que tanto a mí como a nuestros oyentes nos quedó todo muchísimo más claro. Un saludo.